Hola a todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos contentos en esta tarde de regresar con ustedes en una nueva enseñanza, en la enseñanza número 4 de esta serie de primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy estamos, como dije, en la semana número 4. Y creo que este mensaje de esta tarde, quizás la mayoría de nosotros lo necesitamos y creo que también muchos de nosotros vamos a disfrutar el contenido de este mensaje de este día. Porque en realidad se trata de la gracia asombrosa, admirable, que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Quisiera decir que hay una canción, un himno muy antiguo que describe quizás de una mejor manera lo que es la gracia del Señor. Fue escrito por John Newton, un himno maravilloso que mucha gente lo sigue cantando en el día de hoy en las iglesias. Y las estrofas de ese canto, cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos repetir y podemos decir y podemos cantar este canto. Voy a leer las estrofas de este canto porque son maravillosas y luego vamos a leer el pasaje de esta tarde, porque recuerden esa estructura que estamos llevando de qué dice el pasaje, qué significa y qué hago con ese pasaje, cómo lo pongo en práctica en mi vida. Así que son estos tres pasos que nos ocupan en cada mensaje que estamos compartiendo. Las estrofas de este canto, que se llama Gracia Admirable, y quizás usted ya lo conoce, dice de esta manera: Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fue ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación por fin logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar ahí en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Esas son las estrofas de este canto que se llama Gracia Admirable. Hoy en día, realmente creo que el escritor de este canto pudo entender de qué se trata realmente la gracia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios. Hoy en día mucha gente, por ejemplo, puede decir y cree a veces que Dios le debe algo, o que yo merezco esto y que Dios debe de darte esto, y a veces incluso tratamos de manipular a Dios. Señor, pues yo soy tu hijo y tú debes de darme lo que yo quiero. A veces creo que eso lo conectamos a veces con la cultura que hay a veces en los hijos el día de hoy, donde creen que los padres, por ser sus padres, deben de darle todo a ellos. Y a veces creo que tenemos esto impregnado en nuestra cultura, y a veces en el cristianismo también, donde creemos que Dios lo merecemos nosotros, que merecemos y que Dios tiene que darnos algo. En realidad, no merecemos absolutamente nada. Y todo lo que nosotros de alguna forma hemos recibido es por su gracia, por su misericordia. Pablo le recuerda a Timoteo hoy ese mismo mensaje en este texto. Somos bendecidos por Dios y Él ha derramado de su gracia sobre cada uno de nosotros. Y también fue derramada esa gracia sobre Pablo y sobre Timoteo. Creo que a veces pensamos, como dije, que nosotros lo merecemos todo. Creo que a veces pensamos esto porque
A veces creemos que nos sentimos buenos o nos sentimos mejores personas y a veces creemos que porque soy bueno, o porque no tengo hábitos, o porque tengo esto, o porque soy religioso, yo merezco de la gracia del Señor. En realidad no es así. Dios ha derramado sobre nosotros realmente ah, eh, la gracia se trata realmente de Dios. Se trata de Dios, no de ti, no de nosotros. Es más bien cuando nosotros podemos entender este aspecto de nosotros de que, como decía la misma escritura, dice, es que no había nada bueno en nosotros por el cual Dios se fijara en nosotros, por el cual Dios dijera, voy a derramar de su gracia y mi misericordia sobre este pueblo. Incluso el salmista mencionaba en uno de sus salmos, decía, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes y de él tengas memoria? ¿Quién es el ser humano si somos realmente personas que hemos estado separados del Dios por el pecado? Pero gracias a esa gracia y a esa misericordia, Dios ha derramado sobre nosotros esa misericordia. Y creo que eso es motivo de celebración, es motivo de contentamiento, es motivo de agradecimiento, es motivo de celebración, el hecho de saber de que Dios ha derramado su gracia sobreabundante sobre cada uno de nosotros. Y el hecho de que usted quizás el día de hoy esté, quizás como hijo de Dios, disfrutando de su paz, disfrutando de la seguridad de la salvación, disfrutando incluso de la vida abundante que Dios nos da. Hay que recordar que todo esto tiene que llevarnos hacia Jesucristo, nos lleva hacia Él de una manera u otra, porque a Él es el único merecedor, el digno de ser alabado y de a Él debe de ser la honra y la gloria por lo que Él hizo en nosotros. Si somos algo en la vida, es por lo que Él hizo en la cruz y porque ha derramado su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Entonces, Pablo va a recordar a Timoteo de esa abundante gracia, tal como creo que usted y yo deberíamos creer y saber esto, de que nosotros hemos recibido del Señor, de que éramos pecadores, que nuestros pecados nos separaban de Dios y por su gracia y su misericordia, Él nos ha redimido y nos ha adoptado y los ha trasladado, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable. Y es por su gracia y su misericordia. Vamos a leer los versículos de esta tarde, el versículo 11 al 17, en este tema que hemos llamado Asuntos de la Iglesia. Y esto es lo que dice el pasaje. Versículo 11 al 12, va bien, 12 al 17. Pablo dice así: doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Él nos puso a su servicio, pero es por su misericordia, es por su gracia. No que usted y yo merezcamos el servicio o el que nos haya convertido o llamado a un servicio especial, ya sea como laico o como predicador con salario. No, dice, él me consideró digno de confianza a ponerme a su servicio. Y luego dice, anteriormente él habla, dice, yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Luego versículo 15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores,
pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibieran la vida eterna. Por tanto, termina con esto el apóstol Pablo en este versículo 17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, sea la honra, el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Note bien, todo el crédito de, de su llamamiento, el crédito de su salvación, el crédito de quién él era él, va hacia el Señor. Dice, porque Él es el único digno. Él dice, Él me ha mostrado su gracia y su misericordia a través de, no solamente de mi salvación, sino de mi llamamiento y de lo que ahora soy en Él. Pablo está recordando a Timoteo, y más fíjense bien, por sexta vez Pablo va a hablar de su conversión, hablando de que él era una persona perseguidor, insolente, blasfemo, perseguidor de la iglesia. Entonces, Pablo va a describir de cómo era él por sexta vez en el Nuevo Testamento. Él va a hablar de su conversión para mostrar y para certificar de la gracia admirable derramada, de la gracia poderosa derramada sobre él. Pablo recordaba eso con gran gratitud. Y creo que es importante para nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Si no lo eres, usted puede venir a esa gracia, porque esa gracia es abundante para cubrir cada multitud de pecados. Pero como creyentes, creo que debemos recordar con gratitud de que Dios nos ha salvado de la muerte y del pecado y también del infierno eterno. Estoy seguro de que la obra que estaba delante de Timoteo iba a ser una obra difícil, quizás iba a tener iba a ser tediosa, iba a tratar de limpiar una iglesia que había estado torcida por mucho tiempo. Es probable que iba a ser tedioso, probablemente Timoteo se iba a sentir solo, probablemente hubo conversaciones duras, rechazo. Timoteo quizás se sentía abandonado, solo por muchas ocasiones, porque el ministerio pastoral a veces así se siente. Pero una cosa dice Pablo, se tomó unos minutos para recordar a Timoteo de cuán bueno ha sido Dios en la vida de él y la vida de Timoteo mismo. Esto es importante y realmente este es un mensaje quizás que hoy nosotros debemos celebrar y de recordar. Y yo, por ejemplo, pudiera decirle a usted como Manuel, como el hermano Rubio, puede decirle en mis propias palabras que Dios ha sido bueno, que Dios ha derramado bendición sobre mí y que Dios ha bendecido mi vida y me ha puesto incluso por su gracia, por su misericordia, me ha dado la oportunidad de servirle a Él como pastor. Pero es por su gracia infinita. No porque yo lo merezca. Es más, el domingo pasado hablamos de que Dios tomó riesgos con nosotros al llamarnos al pastorado. A cada creyente se nos ha confiado el evangelio, dijimos la semana pasada, a vasos de barro, imperfectos. Y Dios ha tomado toda clase de riesgos al llamarnos a llevar el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas noticias hacia las personas que no le conocen todavía. Entonces yo puedo decir, y ese mismo Dios es quien me ha puesto o nos ha puesto a nosotros en un servicio para el reino de Dios. Si todos tenemos un pasado, yo sé que todos tenemos un pasado y quizás usted diga, bueno, mi pasado no fue así como el del apóstol Pablo, quizás yo nunca he perseguido a nadie, quizás yo nunca fui blasfemo, quizás usted se consideró una buena persona, es probable, pero todos nosotros tenemos una cuenta que no pudimos pagar o no podemos pagar
delante del Señor. Incluso conecto esto con la semana pasada porque hablamos de la ley, hablamos de los 10 mandamientos o de los 613 mandamientos que hay en la Escritura y nos dimos cuenta de que la ley era para mostrarnos que usted y yo no podemos ser salvos cumpliendo la ley porque no puedes cumplir la ley. Porque Santiago 2:10 dice que si infringes uno de los 613 mandamientos, habrás infringido toda la ley. Por lo tanto, no había forma de ser salvo por medio de la ley, excepto por eso vino Cristo a morir en la cruz para traer salvación, porque Él fue el único que cumplió, que vivió una vida perfecta y que cumplió, si puedo decir esta palabra, cumplió con toda la ley. Entonces, creo que es un buen tiempo y yo puedo decir, todos nosotros tenemos una historia, todos nosotros tenemos un testimonio y Pablo entendía que su testimonio podía ayudar a otros a conocer de Cristo. Por lo tanto, no importa qué tipo de testimonio tienes tú. Esa historia de cambio, de transformación, de la gracia derramada sobre ti, eso puede ayudar a otras personas para que puedan entender el mensaje de Dios. Y Pablo dice, Él es el Rey eterno, Él es el inmortal, Él es el invisible, el único, en todo sea el honor y gloria, sea suya, sea suya. Creo que esto habla de un hombre humilde, un hombre sencillo que entendía de que nada bueno había en su vida, de que él era un pecador que había sido redimido por la pura gracia del Señor. Entonces, la pregunta de esta tarde es, ¿qué puedo hacer con este pasaje entonces? ¿Qué hago? ¿Qué cosas más puedo hacer en la vida práctica? Y hay 4 cosas que quiero compartir rápidamente con usted. Una es que la gracia abundante de Dios transforma, escúcheme bien, a los pecadores, aún en el día de hoy. La gracia abundante de Dios transforma a los pecadores. Pablo decía, esa gracia me salvó, esa gracia me transformó. Y dice, de los cuales yo soy el primer pecador. Yo soy uno de esos. Por eso en Romanos 6:14 dice así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no hay bajo la ley, sino bajo la gracia, porque vivimos bajo la gracia. Porque es a través de Jesucristo y de su gracia que usted y yo podemos tener acceso ahora sí al cielo y a la vida eterna. No es por usted, no es por sus propias fuerzas. Pablo dijo especialmente que si Jesús pudo hacer eso por mí, dice Pablo, siendo un pecador empedernido, el perseguidor de la iglesia, blasfemo, dice, si Dios pudo hacer eso conmigo, dice Pablo, lo puede hacer contigo. Si Cristo me pudo perdonar, si Cristo pudo derramar su gracia abundante sobre mí, siendo como yo era, dice Pablo, también la puede derramar sobre usted. Así que es una buena noticia. Hoy creo que a veces nos olvidamos de dónde nos ha traído el Señor, ¿verdad? A veces nos olvidamos de eso. Y al olvidarnos de dónde nos ha traído el Señor, con facilidad nos olvidamos de aquellos que están en la misma condición que yo estuve, perdidos sin Cristo, sin esperanza. Y por lo tanto a veces nos impide alcanzarlos porque yo mismo a veces me he olvidado de eso. Nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor y de dónde a dónde nos ha llevado. Y Pablo tiene ¿cómo se llama? La cuidado de decir a quién le merece la gloria. Entonces, hay una cosa importante. Dios sigue transformando pecadores. La mano del Señor no se ha acortado para salvar todavía. Si usted todavía no le ha entregado la vida a Cristo, este es el tiempo de hacerlo. Esa gracia también es para usted, pero hay que arrepentirse de los pecados y decidir vivir una vida delante del Señor. Ahora, el segundo aspecto, la gracia abundante de Dios nos motiva a adorarle. Nos motiva a adorarle.
El versículo 17 que acabamos de leer dice, por tanto el Rey eterno, e inmortal, invisible, al único Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Parece como que Pablo estaba cantando una estrofa de algún himno, ¿no? Pero realmente cuando nosotros entendemos de esa gracia que ha sido derramada, lo que nos guía y nos motiva es simplemente a doblar nuestras rodillas o a levantar nuestras manos o a abrir nuestro corazón en alabanza y adoración a nuestro Rey por lo que Él ha derramado sobre nosotros. Por eso decía Pablo, porque por gracia sois salvos. Y él analizaba estos aspectos en su vida y decía, men, ahora soy salvo del infierno, de la muerte y del pecado por la gracia del Señor. Entonces, todo esto obviamente que lleva al crédito es del Señor. Y esto es cierto aún y debe de ser cierto en nuestra vida, de que debemos de recordar nosotros de que usted y yo no merecemos nada. Usted y yo no merecemos absolutamente nada si lo que hemos recibido ha sido por la pura gracia de Dios. Cuanto antes nosotros nos saquemos esta idea de que merecemos, más entenderemos acerca de la gracia. Y esto es muy cierto. Entre más rápido te quites la idea de que tú mereces cosas o mereces la vida eterna, más fácil va a ser entender la gracia del Señor. Ahora, Newton era un hombre salvaje. Uno puede pensar, no es, no conoce toda la historia detrás de estos personajes, pero Newton era un hombre borracho, era un marinero salvaje, su lenguaje no era el mejor lenguaje, un hombre blasfemo prácticamente, a menudo fue azotado por su rebelión, fue rebelde, de hecho se convirtió en un traficante de esclavos, era un criminal pues prácticamente y una vez siguiendo en un viaje escapó por poquito de la muerte y en varias ocasiones, más bien finalmente después de casi perecer en un fuerte tormenta en el mar, él se volvió a Dios y fue salvo y aún así siguió siendo traficante de esclavos hasta que y así pasó muchos años. Entonces él entiende de que esa gracia que Dios le mostró en esa tormenta donde él estaba, porque donde por poco pierde la vida, es lo que le trajo cambio a su vida. Y hay una cosa interesante, es que la gracia abundante de Dios tuvo obviamente un gran precio. El precio más grande de la gracia de Dios es que envió a Jesucristo, pero al creyente esa gracia le ha traído un precio de ser llamado. Y no sé si sabe usted, pero Newton se convirtió en un pastor después de todo eso. El precio de la gracia de Dios en su vida fue que lo convirtió en un líder, en un pastor. Colosenses nos enseña esto. Pablo también hablando, dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Mire bien, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó los poderes y la potestades por medio de Cristo Jesús. Lo humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Jesús humilló a los demonios. Escúchenme bien. Entonces, el precio de nuestra redención, el precio del cambio, de la transformación de nuestros pecados, el precio que hoy tiene la vida eterna para ti, fue un precio grande pagado por el Señor Jesucristo. Un precio grande. Hoy decimos, mucha gente dice, no, pues la salvación es gratuita. Sí, para usted es gratuita, pero para Dios tuvo un gran precio. El precio de la muerte de su propio Hijo.
Newton escribió una vez: incrédulo y libertino, sirviente de esclavos en África, fue por la rica misericordia de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado, designado para predicar el destino por el cual había tratado de destruir por mucho tiempo. Newton entendió quién era él, cómo era él. Y así como Pablo está describiendo cómo él era, Newton describe en este canto de gracia admirable cómo él era. Perdido era yo, dice, mas vine a la luz. Perdón me dio. Ahora, todo esto es importante entenderlo. Y lo otro aspecto que me gustaría compartir con ustedes es que la abundante gracia de Dios nos motiva a servir. La abundante gracia de Dios nos motiva a servir. Hay un pasaje que Jesús mencionó que dijo: si de gracia recibiste, de gracia debes de dar. El servir a los demás, el servir, el entregar tu vida al servicio del Señor. Cuando tú sirves en la escuela de los niños, en el ministerio de los niños, ministerio de los jóvenes, ministerio de adultos, en grupos pequeños, en cualquier área de servicio, cuando vas a un asilo de ancianos, cuando vas a un orfanatorio, cuando vas a un centro de rehabilitación. La semana pasada fuimos con un grupo de personas de la iglesia, hermanos de la iglesia, a un centro de rehabilitación. Y déjame decirte que es tan bonito ver a hermanas, hermanos, jóvenes sirviendo a otros. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo reconocemos que lo que tenemos en la vida, la paz, el amor, la vida eterna, la esperanza, es porque alguien tuvo gracia de ti, alguien tuvo misericordia de ti. Y que lo que ahora eres por su pura misericordia. ¿No cree usted que este es un motivo para poder decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, quiero entregarla para hacer tu servicio? Recuerdo la historia de este varón que vino a conocer a Cristo, ser salvo a la edad de los 85 años de edad. Y alguien le hizo la pregunta cómo se sentía después de haber tenido esa experiencia de nacer de nuevo en Cristo. Y estas fueron sus palabras. Dice: me siento feliz y triste a la vez. Feliz porque aún después de tantos años de ser lo que fui, Jesús tuvo misericordia y me ha salvado. Y me siento triste, decía, porque a mi edad ya casi no puedo hacer nada por los demás. Y es cierto. A veces Dios nos da salud, nos da la energía para poder servir a otros con compromiso. Por eso decía el apóstol Pablo: presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo al Señor, sirvan al Señor. La gracia admirable del Señor te debe y nos debe de motivar a servir al Señor. Y usted no puede, o escúchame bien, usted no puede servir a Dios directamente. Pero Jesús dijo que cuando lo hacemos a uno de los más pequeños en este mundo, a Él se lo hacemos. Entonces nosotros servimos al Señor cuando servimos a otras personas en este mundo. Únase al servicio y no pierdas esa gran oportunidad, ese gran privilegio, porque como dijimos la semana pasada, Dios nos ha confiado el mensaje de transformación, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio que Cristo tiene para una persona. Te lo ha encomendado, te lo ha confiado a ti para que lo transmitas a otros. Así que yo espero que esta tarde este mensaje
la gracia admirable del Señor nos motive a adorarlo, nos motive a servirlo y nos ayude a entender de que usted y yo no merecemos nada en realidad. Todo el crédito es para nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que murió en la cruz y que también resucitó de la tumba. Espero que les sirva este mensaje de esta tarde con motivación para seguir adelante. Todo lo que Cristo ha hecho por usted y yo, no lo merecemos. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Amén.